Bienvenido a este primer video tutorial sobre el uso de el simulador de circuitos electrónicos Multisim. La idea es ser un poco prácticos en cómo aprendemos a usar esta herramienta. No les voy a dar, no es la idea de darles un paseo por todas las funcionalidades de Multisim. Ustedes mismos la irán descubriendo poco a poco. Lo que pretendo es que ustedes sepan cómo hacer los circuitos y cómo probarlos, ¿ok? De una manera muy directa. En pantalla ven ustedes el ejemplo 1.1 de la clase 1. Eran dos amplificadores en cascada, amplificadores genéricos, sin ser específicos con transistores ni nada por el estilo, son amplificadores genéricos. Y lo que quiero es mostrarles cómo se montaría y se probaría este circuito. Y ahí así empezamos a aprender cómo se conectan las cosas, cómo se definen las cosas y luego cómo se prueba. En primer lugar, pues empezamos con los amplificadores, el amplificador A1 y A2. Esos amplificadores están en este menú que está aquí. Esto que está aquí son los menús de las librerías de componentes. Seleccionamos el que tiene forma de tierra y buscamos donde dice Control Function Blocks, ¿verdad? Donde hay una serie de bloques funcionales que pueden ser interesantes para ustedes en otra oportunidad, y vamos a seleccionar el Voltage Gain Block. Lo seleccionamos, le decimos OK, colocamos la cajita del bloque aquí. Como queremos colocar otro, le decimos OK y colocamos esto más o menos por acá. Ya no voy a colocar más amplificadores, entonces le voy a dar close a la ventana. Ya tenemos los dos amplificadores. Ahora vamos a colocar la fuente de señal de entrada. Nuevamente buscamos el menú de tierra, aquí que dice Place Source. Seleccionamos la librería de Signal Voltage Sources y la primera de ellas, AC Voltage. Entonces, OK. La colocamos más o menos en esta zona y le decimos Close. Esto es una señal de voltaje de 1 voltio pico y 1 kHz. Yo puedo modificar la posición de esto, simplemente lo arrastro para acá y lo coloco acá. El valor de los componentes siempre se puede ajustar dando doble clic sobre ellos, ¿no? Damos doble clic y este componente tiene un label que es B1 y un valor que es 1 voltio pico, ¿ok? 1 voltio pico y una frecuencia de 1 kHz, como dice el dibujito. Le voy a hacer OK. Luego tenemos un total de 6 resistencias. Entonces vamos al menú que tiene forma de resistencia, que dice Place Basic, y buscamos allí el resistor o la resistencia. Aquí están, en este cuadro aparecen los valores comerciales de las resistencias disponibles. Le decimos OK, colocamos uno por acá, una segunda resistencia por acá, una tercera resistencia por acá, una cuarta resistencia por acá, una quinta resistencia por acá y sexta resistencia por acá. Le damos Close. Él le va colocando nombres por defecto. Después esos nombres ustedes los pueden ajustar. Como necesitamos resistencias que estén en forma vertical, seleccionamos esta y con el botón derecho del ratón le decimos Rotate 90 grados en sentido horario. Y luego seleccionamos, arrastramos y soltamos la resistencia. Lo mismo hacemos con esta R4, botón derecho, rotate y arrastramos y soltamos. La posición ahorita es relativa, después la ajustamos. Y la última, que es esta, botón derecho, rotate, arrastramos y soltamos. Ahora necesitamos las referencias de tierra que están todas por acá. Y entonces vamos a irlas colocando. Vamos al menú de Play Source, donde
dice Power Sources y seleccionamos Ground. Ven el símbolo, tierra, Ground. Este es el Digital Ground para circuitos digitales y este es el Ground de circuitos analógicos. Decimos OK. Una aquí. OK. Otra acá. OK. Otra por acá. OK. Otra por acá. Otra por acá. Y otra por acá. Y otra por acá. Close. Entonces, bueno, vamos ahora a unir los distintos componentes. Vamos a tratar de ubicarlos de tal manera que haya cierta armonía en la ubicación de los componentes para que todo se vea más o menos bien. Ya después de esa destreza la van desarrollando. Entonces, vamos a empezar por acá por la fuente. El cursor lo posicionan en uno de las terminales del símbolo o del objeto y vean que cambia de forma el cursor. Cuando eso pasa, hacen clic, se desplazan hacia el otro sitio donde quieren hacer este contacto, en este caso la fuente, se coloca el cursor un poco en rojo y hacen clic y ya está conectado. Lo mismo acá, cuando cambia de cursor, hacen clic para doblar hacia la derecha y clic cuando se coloca en rojo. Hace lo mismo con esto, clic. Vamos a hacerlo directo así, clic. Luego aquí hacemos esto y esto se forma un nodo acá. El puntico indica un nodo, en este caso de voltaje. Luego unimos esto con esto. Me falta una tierra aquí de abajo, vamos a colocarla. Un ground que es para el amplificador. Voy a colocarlo como acá. Clic aquí, clic aquí, clic aquí. Clic aquí, clic aquí, clic aquí. Vamos a bajar esta resistencia un poco. Y hacemos esto, unimos esto. No. Esta resistencia la vamos acá. Ok, sí, esta está bien. Vamos a colocar esta. En un momento empezó otra cosa. Ok, entonces aquí tendríamos una resistencia que es esta. Para acá. Esta resistencia. Bajamos un poquito el amplificador. Conectamos esta entrada más. Unimos esto con esto. Unimos esto con esto. Traemos la resistencia acá. Unimos esto con esto. Movemos esto un poco acá. Ponemos esto con esto. Bajamos esta tierra un poco que está muy arriba. Y ya. Entonces tenemos los componentes básicos, ¿no? Recuerden, de lo que vimos en la clase. Esta es la resistencia asociada con la fuente de señal. Esta resistencia aquí en paralelo es la resistencia de entrada de este amplificador de voltaje ideal. Ideal porque tiene resistencia de entrada infinita y resistencia de salida cero. Pero como no es ideal, nosotros le colocamos las resistencias que supuestamente lo hacen un amplificador no ideal. Igualmente pasa aquí, para este amplificador esta sería su resistencia de entrada R4 y esta sería su resistencia de salida R5 y aquí la carga. Voy a dejar los nombres que están ahí por defecto, solamente para efectos demostrativos. Después, si ustedes quieren cambiarle el nombre, por ejemplo, como hice yo, que coloqué aquí RS, le dan doble clic en donde dice R1, buscan donde dice Label y le cambian el nombre y lo ponen como ustedes quieran. Aquí no lo puedo hacer porque va a chocar contra el que ya está definido, entonces va a dar una señal de error diciendo que yo no puedo usar un nombre repetido.
Solamente es para efectos de cómo se opera con esto, ¿no? Entonces, la resistencia la vamos a parametrizar. La primera es un K, está bien. R2, aquí debería ser 10K. Le damos doble clic y donde dice value le colocamos 10K. Ok. De acá esta resistencia es de 12 ohmios. Vamos aquí, 12 ohmios. Aquí esta vale 26 ohmios. 26 ohmios. Esta vale 5.1K. Entonces colocamos acá 5.1K en minúscula. Y aquí colocamos 8.2K. 8.2K en minúscula. El primer amplificador, según el ejemplo, es de 1 volt. La ganancia es de 1. Entonces, cuando yo hago doble clic, dice cuál es la ganancia de voltaje de este amplificador. 1. ¿Cuál es el voltaje de entrada de offset? No lo vamos a colocar, no lo necesitamos. Y cuál es el voltaje de salida de offset, tampoco lo vamos a colocar. Porque es un amplificador perfecto. Su label sigue siendo A3 por ahora. Ok. Por ese lado estamos bien. El segundo amplificador, según el ejemplo, es de 240 de ganancia. Colocamos entonces doble clic sobre él y le colocamos aquí 240 de ganancia. Lo único que me falta es definir dónde está la salida del circuito, que es muy importante. Entonces está puesta acá. Entonces vamos a hacer doble clic en la zona donde debería estar el voltaje de salida. Doble clic. Y eso es un nodo. Entonces aquí dice cuál es el nombre preferido para ese nodo. Bueno, vamos a ponerle B. Bueno, debería poner 0. Vamos a ponerle BL, B sub 0. En este caso va puede colisionar B0. Y que lo muestre. Decimos OK. Dice que hay un error porque ya está definido antes, ¿no? Entonces vamos a ponerle allí B2. Solamente para poder demostrar el punto. Le ponemos 2, ya que el primero es B1. Le decimos que lo muestre y le damos B0. Entonces ya tenemos definido cómo se define el voltaje de salida, el punto de voltaje de salida. Como ven, es muy sencillo, muy sencillo hacer los circuitos. Es muy difícil equivocarse a menos que uno pues haga un dibujo malo, ¿ok? Entonces esto es el primer amplificador, razón por la cual yo usé esta cajita. Este es el primer amplificador y este es el segundo amplificador, ¿ok? Lo demás es resistencia de carga y resistencia a la señal de entrada. Espero que hasta ahí vayamos bien. Ahora vamos a pasar a hacer la simulación. Yo voy a borrar esto que dibujé porque lo usé solamente para mostrarles cómo se hacen las conexiones. Y voy a seleccionarlo todo con el ratón y lo voy a borrar. ¿Okay? Y esto es lo que supuestamente debe quedarles a ustedes en su simulación. A continuación tenemos que, si hemos revisado y todo está bien, vamos a hacer una simulación. Tenemos Simulate, Analysis and Simulation, y vamos a buscar función de transferencia, ¿no? La función de transferencia es el voltaje. Tenemos que definir el voltaje del nodo salida, en este caso B sub 0. Fíjense que hay varios nodos, pero yo quiero el que dice B sub 0. ¿Ok? Y la fuente de referencia es B sub S, que es el generador que está acá a la entrada. Una vez que hago eso, le digo Run y aparece esta ventana. Esta ventana tiene la propiedad que me dice cuál es la ganancia, 92.0387. Me dice cuál es la impedancia de entrada o la resistencia de entrada, que es 11 kilo ohmios. Y me dice cuál es la impedancia o la resistencia de salida, que es 3.14436K. Si lo quieren ver mejor, lo podemos poner acá y decirle que cambie a blanco y negro de esta forma.
Esta es la función de transferencia de ese circuito. Sin ningún problema, sin ningún asunto que discutir. Lo que ustedes hacen en el circuito a mano debe coincidir con esto que está acá. Y eso es ya todo lo que tienen que hacer. La función de transferencia es esa, se las da con números. Eh, ¿Qué cosas son importantes a tener en cuenta acá? En ocasiones, en los libros, para hallar la función de transferencia, no se incluye el RL. A veces sí, a veces no. Si ustedes no tienen no tienen RL en el circuito original, sino que tienen otra resistencia de polarización conectada a tierra, tal como la resistencia de colector o la resistencia de drenador en los transistores, pues simplemente no lo conectan y hacen la función de transferencia sin tomar en cuenta la presencia de RL, o sea, no la colocan en el circuito. Igual pasa con la resistencia de la fuente. Muchos ejemplos no traen resistencia de la fuente. Bueno, si es así, pues no la colocan en el dibujo, lo colocan directamente a donde tiene que estar. Eso es un poco la idea de todo esto. Entonces vean que es muy sencillo hacer la simulación del circuito y de probarlo. ¿Ok? Entonces vamos, como dice modificaciones, voy a salvarlo. Le voy a decir aquí File, Save. Siempre hay que salvar estas cosas. Cuando le aparezca el asterisco asociado al nombre, significa que han hecho un cambio en el circuito y que si de quererlo mantener, le tienen que dar salvar. Veamos ahora el ejemplo 1.2, que es con transistores. Este es el circuito del ejemplo 1.2. Básicamente es lo mismo, de alguna forma. No tenemos resistencia RS acá. Porque las dos resistencias que están allí forman un paralelo, que es este que está acá. RS no aparece en la definición del problema. Si tenemos un RL que queda en paralelo con RC2. Recuerden lo que les dije del nodo de B0, importante, dan doble clic, le dan el nombre de B0 y le dicen que lo muestre, para que ustedes vean que está definido, por supuesto. Ahora, en este caso se trata de dos transistores que funcionan en colaboración con las resistencias para ser los amplificadores. Ya no utilizamos bloques genéricos de amplificación, sino usamos fuentes de corriente controladas por voltaje. En este caso el voltaje V sub pi, que es este que está acá, este más menos, lo único que significa que hay un voltaje más menos allí, que es el Vpi que va a controlar esta fuente. Entonces esto vamos a ver cómo se usa. La única diferencia con la anterior es que cuando van ustedes a la librería de fuentes, que está acá, van a buscar fuentes de corriente controladas. Seleccionan esto. Hay dos tipos. Fuentes de corriente controladas por corriente y fuentes de corriente controladas por voltaje. Entonces seleccionamos la que nos interesa, que en este caso es la fuente de corriente controlada por voltaje. Le decimos OK y lo lanzamos en el circuito y close. OK. Recuerden que este más menos es como el sensor del voltaje que va a controlar la fuente. Entonces, cuando queremos parametrizarla, como en el caso de arriba, le damos doble clic. Le tenemos que poner la transconductancia, que en este caso era 42.6 mili. Entonces colocamos aquí 42.6 mili, la M minúscula. Y le decimos OK, ya listo. Y el nombre, que aquí aparece como I1, pues yo le doy doble clic y en el label le digo que eso es GM1 B sub pi 1. Como ya está, voy a colocarlo B sub pi 3 solamente para efectos de demostración. Y ya está. Vamos a suponer que era B sub pi 3. Y listo. El resto de las conexiones, siendo esta la parte de la fuente donde sale, que generalmente apunta hacia el surtidor o hacia el emisor. Por aquí tiene este colector o el drenador.
Y por acá está la parte donde yo mido a través de la compuerta o algo, o la base, el parámetro de voltaje. A mí me gusta más trabajarlo con voltaje porque me parece que es como más sencillo de hacer todo que usar la corriente, pero igual va a ser el mismo resultado. Pueden tantearlo con el otro tipo de fuente de corriente. Vamos a mostrarla en pantalla solamente para que vean la diferencia. Fuente de corriente controlada por corriente, colocamos acá, y esta sería la fuente de corriente controlada por corriente. En este caso, cuando ustedes conectan esto en el circuito, la resistencia, que es de donde baja la corriente de base, estaría como por aquí y entraría acá, y aquí estaría el sensor de corriente de esa rama del circuito. Lo que hay es que ser un poco cuidadoso como la conectan. Eso es todo. Sean cuidadosos como la conectan para mantener lo que se hizo originalmente. Entonces, bueno, hacen el mismo procedimiento que hicimos en el ejemplo 1. Uno lo hace acá, es prácticamente ninguna diferencia, salvo el elemento activo, que en este caso son los dos transistores. Vamos a borrar acá, selecciono y borro, selecciono y borro. Y nuevamente, una vez que estamos seguros de lo que está allí, le decimos simulate, análisis y simulación, función de transferencia, reviso que el nodo de salida sea el adecuado, B sub 0, reviso que la fuente de entrada sea B sub S y le digo run. Cambio aquí a los blancos y negros y veo los resultados. Ok, veo los resultados que me tienen que dar. Cuánto vale la función de transferencia, que es la ganancia, cuánto vale la impedancia de entrada, cuánto vale la impedancia de salida. Ya, eso es todo lo que hay que hacer en este caso. Salvamos por si acaso para que quede todo como estaba. Y en el caso del ejemplo 1.3, que era con FETs, pues igual, defino los elementos, las resistencias, todas las resistencias. Este fue el ejemplo donde yo sin querer no tenía puesto esta unión entre estos dos surtidores. Un error. Me imagino que cuando lo dibujé pues olvidé esa conexión, pero ahí está. Y aquí estaría lo que simula el transistor FET aquí, y aquí el transistor FET con su respectiva sensor de voltaje, porque está en función de un VGS, VGS1 de este transistor y el VGS2 de este transistor. Sean cuidadosos con esta conexión, quién va pegado con quién. Este es el B0, lo vamos a conectar acá. Él se mueve, pero toda esta zona es de B0. Una vez que hacen eso, entonces van a hacer la simulación, análisis y simulación, función de transferencia. Fíjense, voltaje de salida, vamos a colocar B0, estaba B4, colocamos B0. Fuente de entrada B sub I, porque en el programa se define un B sub I, y le decimos run. Hacemos el cambio de colores. La ganancia, que es la función de transferencia, 2.20542. La impedancia de entrada 401, básicamente 402 kilo ohmios, y la impedancia de salida es 1.428K. Chequean con los resultados de los apuntes y ya, eso es todo lo que hay que hacer. No es muy complicado. Pueden hacer cualquiera de los circuitos que hemos estudiado en clase perfectamente. Bueno, entonces con esto damos la suficiente información como para que hagan la simulación correspondiente a la primera tarea. Nos vamos a ver en el segundo video tutorial.